Nosotros tenemos la clase de hoy que es los problemas comunes del tractor y el diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser los posibles diagnósticos que tenemos? ¿Sí? Ujú. Sabemos que el motor, bueno, es la parte fundamental, vital para todo, y que con el uso se van haciendo, se van desgastando las piezas, dependiendo el trabajo que tiene, ¿sí? Y hay que darle un cierto mantenimiento dependiendo de las horas de uso y, y el esfuerzo que haga, porque hay tareas que hace poco esfuerzo, mientras que en otros campos, digamos, puede realizarse con mucho más esfuerzo en caso que sea una arada o algo que sea más pesado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que, bueno, eh, de tener un cuaderno para poder, ir anotando las horas de uso, los problemas, eh, cosas que no afecten al rendimiento futuro de nuestro equipo. La primera cosa que hay que tener en cuenta es que nuestro tractor tiene sensores, ¿sí? A modo de ejemplo, ¿sí? Tenemos sensores y otros dispositivos que nos miden, ya sea desde el combustible, la velocidad, la temperatura de aceite, los giros, las luces, el tacómetro, que nos indica la cantidad de vuelta por minuto. Todo eso tenemos que tener en cuenta si funcionan o no funcionan, primeramente, porque ello nos va a decir si es que tenemos que hacer algún cambio o no. Y esto nos lleva un poco más también a la duda, porque dependiendo del dispositivo y cómo haya sido tratado anteriormente, podemos también estimar las posibles fallas, como por ejemplo, ¿no? Capaz que es el sensor o capaz que es algún instrumento mecánico o capaz que es una cuestión eléctrica que nos puede estar dando un mal funcionamiento. Volviendo a la diapositiva anterior, tenemos que tener en cuenta y saber qué nos indica cada uno de los sensores para poder saber dónde está la posible falla. ¿Sí? Y, De- Desde una cuestión de lo más común que puede llegar a pasar, que el arranque comience difícil. Puede ser por una cuestión eh, de batería, una cuestión eléctrica, eh, es decir, que tenga una falta de carga, ¿sí? Problema en el sistema de arranque, si es en el burro de arranque, ¿sí? O puede ser que el combustible, y esto sucede muy habitual, es que se lo transporten estos tachos y lo cual tengan impureza que dificulten o que taponen nuestro filtro o que hayan pasado a otras partes que nos generen más problemas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se usan muchos combustibles así de tacho, por así decirlo, los filtros se saturan rápido, pueden llegar a romperse y pueden llegar a tapar inyectores y eso ya no sale caro, puede romper la bomba dependiendo qué partículas vayan. Entonces, siempre hay que revisar. En el caso de que sea una cuestión eléctrica, eh, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra batería, analizarlo con un tester o con un voltímetro y un amperímetro para poder saber si es que está de forma correcta o no. Igual una falla de batería es muy común y muy evidente cuando comienza a suceder. Lo que sí, hay distintas formas de medir la carga de batería. También está
el densímetro, que se lo abre a la tapa de cada batería, se saca el tapón de cada uno de los recipientes y se mide la densidad de líquido para saber si tiene o no tiene carga. Y una de las cosas también comunes que puede llegar a faltar la batería que no tenga agua, agua destilada. Entonces se agrega agua y se lo pone a cargar y bueno, podría seguir funcionando un tiempo más. En el caso del motor eléctrico del burro de arranque, este, tenemos que tener en cuenta que si se dispara o no el, nuestro engranaje que se acopla al volante de inercia. Tenemos que tener en cuenta la sensibilidad esa, tenemos que tener la sensibilidad esa como para decir, no, se disparó, no se disparó o falta. Muchas veces cuando hay alguna dificultad, ya sea un obstáculo físico para el tractor o que sea una cuestión eléctrica, y a veces por darle tanto arranque, se termina descargando la batería y ahí ya tenemos el problema anterior más las descargas de la batería. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la carga, un aparato para poder medir, ¿sí? En el caso ese sería para poder solucionarlo, tendrían que tener un cargador de batería, que en muchos talleres de las fincas hay, porque es una cuestión común. Y en el caso de los arranques, eh, directamente se lo saca y se lo hace ver con algún electricista. El problema más común que puede llegar a pasar en el arranque, en el burro de arranque, es el tema de los carbones, que se suelen gastar con el tiempo. Por ahí puede ser que se puede llegar a trabar el engranaje que sale disparado, puede llegarse a trabar y, y- y es una pieza nada más que se cambia o son unos golpecitos sobre el motor de arranque para poder seguir. Pero es una solución rápida y, y lo mejor sería poder sacar, llevarlo al electricista, cambiarle las piezas y volverlo a colocar. Ustedes sí o sí en el campo tienen que tener herramientas confiables porque ustedes van a estar solos en un lugar y capaz que van a estar en el final de la finca, que están a kilómetros de distancia. Tienen que tener una máquina confiable para poder ir, volver y hacer el trabajo. ¿Sí? Bueno, en el caso de la pérdida de potencia, entre las causas más comunes y el tema del mantenimiento que tenemos que tenerlo, son los filtros. ¿Sí? Muchos andan con el filtro, así se ve el clip, chicos. Como decía, profe. Disculpe, Si si se se ve bien, puede ver. No, pero si se ve el clip de la computadora o solo se ve la presentación. No, 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 sí se ve el clip. Bueno, gracias. Este filtro no es un filtro de tractor, es un filtro de un auto que está también en condiciones medio ya que se terminó su vida útil. ¿Sí? Sí, Recordemos, bueno, que el filtro está constituido por un cartón especial con un cierto tramado para evitar que pasen partículas y es un zigzag de ese cartón, ¿sí? Envuelto eh, por una goma que evita que salga ese acordeón de cartón que es nuestro filtro, ¿sí? sí, Este, el tractor puede tener dos filtros de aire, puede llegar a tener más, sí, pero lo común es que tengan uno o dos, uno para evitar partículas gruesas y la otra para evitar partículas finas, y desde allí va a la admisión y va para la cámara de combustión. ¿Sí? Los filtros obstruidos es la primera causa que tenemos de, de pérdida de potencia, que es una cuestión común que por no poder
o no tenés registrado la cantidad de horas de trabajo, se, eh, que puede pasar. Entonces, una de las primeras tareas para ustedes sería, digamos, hacer un diagnóstico de la máquina o de las máquinas que le entreguen para trabajar. Sería hacer un diagnóstico para ver en qué condiciones están y si es que se tiene o no que hacer los servicios necesarios o simplemente los cambios de filtro, ¿sí? En los problemas de sistema de combustible, que también puede ser por, el- porque están trabados, o sea, están obstruidas y se debe al combustible sucio, o sea, al combustible que viene de otro tacho de combustible, eh, que es algo bastante común, ¿sí? Y el sobrecalentamiento. Cuando no tenemos los sensores que nos indican del sobrecalentamiento que está teniendo, estamos en el horno. Entonces, eh, lo que es temperatura, siempre hay que revisar y ver a principio de campaña, antes del principio de campaña, de poder sacar los sensores y a ver que si están o no están en condiciones de poder seguir. Siempre lo ideal es poder tener sensores que te indiquen la realidad del estado de la máquina. Por ahí hay sensores, ya sea por óxido o por tiempo o por se acabó su vida útil, marcan otras cosas que no son. Suele pasar mucho y lo mejor que lo que se puede hacer es agarrar el manual técnico del equipo que ustedes están manejando y ver cada tantas horas de trabajo le corresponde tal servicio o tal cambio de ciertas piezas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Profe, profe. Sí. profe, Algunos filtros, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿qué me preguntaba de los Disculpe, profe, filtros? yo no tengo buena señal, por ahí de rato en rato me desconectan. Sí, 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 tranquilo, cualquier cosa, mándenme, se lo admite nuevamente. no, decía que algunos filtros tienen trampa de agua, que también es importante en el filtro. Ay, Sí, disculpa. sí, sí. El sistema de filtrado del combustible tiene dos tipos de filtros. ¿Sí? Uno que es para colar el combustible, por así decirlo, y el otro es la trampa de agua, que cuando el tractor se mantiene estacionado, hay ciertas partículas de agua que pueden llegar a venir mezcladas, se condensan durante la noche y se separan por densidad, y es eso lo que capta las trampas de agua. Esto también es muy común en los tractores y en todos los vehículos, el consumo excesivo de aceite, ¿sí? Algo habíamos charlado en clase, ya sea por el desgaste de los aros, ¿sí? Puede llegar también a ser desgaste de los pistones o algún segmento y la fuga de juntas o retenes. Sí, los retenes, para aquellos que no lo conocen, son simplemente aros de goma que cierran secciones para evitar que el aceite vaya de un lado a donde tiene que haber aceite para el otro lado que no tiene que haber aceite. Este, y bueno, y las juntas son un papel cartón con ciertas partes de metálica, ¿sí? A donde tiene que unir y cuando se sopla la junta o se sobrecalienta, se suele quemar y generarse fisura, que es ahí a donde comienza a pasar generalmente agua al aceite o el aceite sale al exterior.
comienza a perder presión también. Lo que sí hay que tener en cuenta que si está consumiendo aceite es porque algo está pasando, ¿sí? Generalmente tienen estos dos tipos de pictograma, ¿sí? Que te indica que le falta aceite y bueno, llévalo al mecánico porque le está faltando aceite, ¿sí? Algún mantenimiento con respecto a eso. ¿Cómo hacemos para medir? Esta varilla, ¿sí? Tiene un límite superior y un límite inferior en el cual se puede trabajar, ¿sí? Y es a donde él tiene que andar, donde la máquina tiene que andar para poder realizar el trabajo. En nuestra figura, esta que no sé si ustedes la están viendo, la están siguiendo con el clip, estos pequeños aritos que se ven en las secciones casi en el extremo del cigüeñal, esos son los retenes, que evita que escape el aceite de un lado a otro. Como primer Si me- concepto, el retén ese sí, sería el retén de bancada, el que está ahí en el medio, ¿no? sí, sí, sí. Lo que es como primer paso, yo le diría siempre tienen que tenerlo limpio al motor del tractor. ¿Ustedes lo tienen limpio al motor del tractor o le dan una limpieza periódica después de cada tanto, cada semana, cada mes, pero tiene que ser periódico? La cuestión es que tiene que estar limpio para ver si es que hay fuga de aceite por algún lado. El aceite tiene la propiedad oleosa esa que se pega toda la suciedad, se pega, todo el polvo en suspensión, todas las partículas pegan y es muy, muy evidente. Entonces, primera fuga de aceite que ustedes tienen, ustedes saben dónde está y la pueden solucionar. Si el motor está excesivamente sucio y está todo lleno de aceite, como puede llegar a pasarle en algunos casos, no sabemos por dónde puede llegar a perder. O pierde por todos lados, o está tan manchado que ya no podemos evitarlo, digamos. Entonces, primera cuestión es tenerlo limpio el motor. Revisarle periódicamente el aceite, si está de forma regular, ¿sí? Y bueno, realizar pruebas de compresión. A ver si tiene la compresión correcta en cada pistón o no. ¿Cómo se mide la compresión? Con este instrumento, donde se saca, eh, a ver, igual forma, ahí está, donde se saca ya sea un inyector o la bujía de precalentamiento, se mete el sensor a la cámara de combustión y se lo hace girar. Al motor se le da el arranque y ahí con eso ya miden la compresión. En cada máquina que ustedes trabajen, va a estar su máximo de compresión y su mínimo de compresión admitido que pueden llegar que pueden llegar a tolerar. Y por debajo de eso, quiere decir que está perdiendo compresión, o sea que los aros de eso están haciendo pasar gases para la parte de abajo o que el aceite está subiendo y está quemando por ese pistón. ¿Sí? El sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento tampoco no es una cuestión de difícil, digamos, una cuestión medio frecuente, el cual hay que evitarlo. Primero y principal hay que tener en cuenta los sensores del tablero, que ellos nos van a indicar si es que estamos en lo admisible, ¿sí? Algunos tractores, por ejemplo, tienen la temperatura, un sensor para la temperatura del líquido refrigerante que es, si nos da el indicio si es que el termostato está andando bien
o si ya se sobrecalentó o si pasó otra cosa, todavía peor. ¿Sí? Entonces, siempre para evitar esta imagen con el humo ese que sale del motor, tenemos que ver el líquido refrigerante que esté en los parámetros admitibles, ¿sí? Las válvulas termostáticas tienen que estar bien. La vena, esta figura, este es una, un bulbo de un sensor. Le ven la cabecita que está Sí. bastante lisa, está perfecta, es como recién comprada. Aproximadamente así se tiene que mantener. El termostato que está en este sector, por el tiempo y el uso, se comienza a corroer, se comienza a desarmarse los resortes, ¿sí? No tiene la misma presión y entonces puede llegar a fallar en algún momento. Entonces, repito, lo mejor que pueden hacer es agarrar el libro técnico de su máquina, de su tractor, y fijarse cada tantas horas o cada tanto año tienen que revisarle y hacerle mantenimiento de tal cuestión. ¿Sí? Es una cosa más o menos que estos termostatos y los bulbos cada 10 años se hacen los cambios. Se le tiene que hacer un mantenimiento. Los sensores también, el sensor ese que tiene ahí usted, ese, también se ¿Sí? suele quebrar ahí, ¿no? Se suele desoldar porque es un cable en realidad lo que va ahí desde la punta hasta el medio, en la parte del medio. Ujú. Es un cable que tiene un metal muy blando, por ahí eso con la misma temperatura se desprende y por ahí no manda, no manda señal Sí, también tenemos que entrar en duda con el conductor porque este es un sensor y él tiene una rosca a ahí. donde Ajá, va introducido en otro lugar. Entonces el sensor exacto. es este. Y la información que viaja y que nosotros recibimos es por medio del conductor del cable. Entonces Mm, tenemos que también supervisar que el cable esté en buen estado, que no esté yapado, que no tenga quebradura, eh, para poder saber si es que está funcionando bien o no. Por ahí, si un buen compañero para el mecánico de hoy en día, que muchas cuestiones son eléctricas, es un tester. Entonces vos ujú, con el tester vos podés saber si tiene continuidad o si el cable está quebrado. sí. No, y suele pasar ahí cuando se quiebra el cable ese que va ahí, Ujú, es como que el sensor toma temperatura de la tuerca esta, y esa tuerca ujú. va afirmada a un metal donde dispara, digamos, mayor calor al sensor. O sea, el Claro, sensor en realidad no estaría tocando donde tiene que estar, digamos, porque esto está sumergido, digamos, iría sumergido. Y así es. esto al ser metal, metal con metal, es como que transmite el calor ese al sensor, digamos, al tablero que uno ve. Sí, al estar cortado y al estar dando en otro lugar, y si toma temperatura, seguramente estaría marcando algo que no es, digamos, nuestro tablero. Acuérdate Mm, que este sensor lo que hace es captar la energía de este lado, ¿sí? Del sí. lado que está sumergido, y para convertirlo en información, hay un pequeño flujo eléctrico, una deslocalización de electrones que Ujú, viaja por el conductor. Entonces, si tomamos sí, los principios físicos, que la energía, eh, calor, luz o flujo de electrones, este, sí. al no tener este flujo de electrones, lo tomo por el calor, entonces podría estar marcando así, como vos Mm, dices. Así que no es algo descabellado, es sí, algo muy cierto. sí. Esta válvula, este termostato que tenemos acá, lo que siempre está camuflado, está dentro de una pequeña carcasa, que es en este sector a donde Ujú, está el termostato. Entonces, generalmente se tiene que desarmar una carcasa para poder ver si es que está o no está en condiciones. ¿Sí? sí. Bueno, ¿dudas hasta acá?
No, profe. Bueno, continuamos. Los fallos de lubricación, ¿sí? Puede ser también que la bomba de aceite no esté jugando una mala pasada, ¿sí? La bomba de Mm, aceite, dependiendo del modelo de tractor, estará ubicada ya sea cerca del cárter en la parte distal o puede estar funcionando con la polea del cigüeñal, dependiendo del fabricante, va a estar en diferente lugar, ¿sí? ujú. Lo que sí tiene que dar vuelta y pujar, o sea, darle presión al aceite para poder llegar en todos lados. En este caso, si ustedes ven ahí, tienen un cigüeñal que tiene estos cojinetes que están totalmente secos. Puede ser por un desarme, por una foto, pero también pueden llegar a tener otros ruidos metálicos cuando lo hagan funcionar el tractor, como por ejemplo en el caso del árbol del Evo, los botalones, en la parte superior del motor pueden llegar a sentir algún ruido metálico y es por por falta de lubricación, que puede ser por el uso de aceite incorrecto, ¿sí? O sea, se incorpora un aceite más pesado o un aceite que no sabemos la procedencia al motor y, o puede ser la bomba de aceite que no esté jugando una mala pasada. Y es también, como el caso anterior del termostato, cada cierta cantidad de horas de uso o una cierta cantidad de trabajo que se haga, de años, se cambia tal pieza, ¿sí? Como recomendación, nunca agreguen aceite que ustedes no sepan la procedencia, porque puede haber aceites en diferentes botellas y creo que nadie es experto, o mejor dicho, nadie se podrá poner en riesgo de agregarle un aceite que no es. En el caso, por ejemplo, del aceite de transmisión, vos con tan solo sentir el aroma, el olor de ese aceite, vos sabés que un aceite de transmisión y no le vas a agregar eso. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de aceite que uno no lo puede diferenciar y estaríamos echando un aceite que no corresponde, ¿sí? Al motor o un aceite más pesado, un aceite más liviano. eh, Generalmente lo que se usa acá es 15W40 y estaría funcionando de forma incorrecta, y lo cual provocaría desgaste a nuestras piezas mecánicas, y eso nos lleva a romper el motor y bueno, no ser eficiente tampoco con nuestro trabajo. Los filtros, después de ciertas horas de uso, los filtros de aceite se deben cambiar, ¿sí? Ver que en ellos no hayan fuga ni pérdida. Tampoco en la parte de afuera del metal no tienen que haber hinchazones ni golpes. Viene una llave especial para poder sacarlo, algunos lo hacen con correas para poder sacar los filtros, ¿sí? Sí. Y siempre también es bueno revisarlo al filtro como también al aceite que sacamos, porque el aceite tiene la función de lubricar, ¿sí? De refrigerar y de limpiar. O sea, todos los pedacitos de metal, las virutas, los pequeños desgastes que tenga, se van limpiando con el aceite y se van depositando en la parte inferior en el cárter. Y cuando nosotros hacemos el cambio de aceite, ahí pueden llegar a salir piezas metálicas que podemos inferir de que si se rompió algo, ¿sí? O si está todo bien. Bueno, consejo de diagnóstico, ¿sí? Realizar mantenimiento previo regularmente, eso seguro.
antes de comenzar la campaña y después de la campaña, ¿sí? Ujú. Inspeccionar visualmente al motor por búsqueda de daños o fuga. El motor tiene que estar limpio, ¿sí? Ujú. Algunas partes, por ejemplo, las partes de los filtros, eso tiene que estar más limpio que otras para saber si es que se fuga o no. Este, utilizar herramientas de diagnóstico y medición apropiada, por ejemplo, comprensímetro, que es para medir la compresión de los pistones, ¿sí? El caso Ujú. del tester, para poder medir el voltímetro y el amperímetro de la batería, Batería. para poder medir la continuidad en algunos cables. Este, también así, para poder medir si que está pasando cierta cantidad de corriente a algunos dispositivos. Algo más que no está acá, que es el tema de los fusibles. Siempre tiene que Ujú. tener en cuenta eso, y si tienen un buscapolo de 12 volts, es mucho mejor todavía, es mucho más práctico. Entonces, eh, al poder tener un buscapolo de 12 volts, ustedes sencillamente pueden saber si es que está pasando o no corriente a a cada dispositivo, ¿sí? Ujú. Y más que otra cosa, tener un cuadernito para poder anotar todos los síntomas o la cantidad de horas que se trabaja para poder facilitar el diagnóstico. Hoy en día, por ejemplo, si alguno quiere meter mano en la programación, o puede ser en una planilla Excel o en un calendario común, el calendario de Google, pueden hacerlo y poner cada cuánto tiempo que te recuerde para poder hacer el diagnóstico o hacer el mantenimiento a tal máquina. Hay una herramienta que es bastante interesante, por ejemplo, AppSheet, que es una aplicación que te permite crear a vos una, una planilla u otras aplicaciones que te ayuden al, al mantenimiento de ciertos dispositivos o con la necesidad que vos quieras. Entonces, vos haciendo eso, por ejemplo, vas anotando cada vez que sale el tractor a trabajar, las veces que vuelve, y simplemente con el teléfono. Entonces, llega a cierta cantidad de horas y solo te sale una alerta de que tienes para hacer el mantenimiento de esos dispositivos, de esa herramienta, la maquinaria. Entonces, por ahí está bueno pensarlo de otra forma también. ¿Sí? Así. Bien. Acá como conclusión a mí se me tapa la pantalla. Bueno, y el éxito de todo esto se debe a un buen diagnóstico y a un buen mantenimiento de los motores, ¿sí? Detectar temprano lo que es alguna falla, lo que es bueno porque primero evitas costos, ¿sí? Evitas costos altos y prolonga la vida útil, aparte de que puedes hacer más eficiente un trabajo. Por ejemplo, si ustedes van en un vehículo y se le prende el sensor del aceite o se prende el sensor de algún otro sensor que está ahí, lo primero que tienen que hacer es parar, revisar si es que está bien y si es que pueden seguir, ¿sí? Al hacer eso, puedes evitar una ruptura grave al, a a todo el sistema. Por ejemplo, si te sale el tema del aceite o el sensor del líquido refrigerante, si te sale el sensor de líquido refrigerante, quiere decir que no está pasando a la temperatura adecuada para que refrigere de todo el sistema del motor. Entonces, si está pasando el refrigerante caliente, no lo está refrigerando, o sea, no lo está refrigerando, valga la redundancia, y puede ser que lo llegues a fundir, ¿sí? O se te va a soplar la junta, que puede pasar primero,
Y si se lo seguían dando, puede ser que se te funda el motor. Puede ser. Es una de las posibilidades. ¿Sí? Así. Y ahora, veamos ahora. Ahora, como haciendo hincapié para lo que vamos a ver mañana, ¿sí? Y algo quedó medio inconcluso la clase pasada, vamos a ver lo que es el sistema de embrague, ¿sí? Sí, profe. Que es una parte esencial del tractor que ello nos permite acoplar y desacoplar marcha, ¿sí? Eso es importante, bueno, sin poder apagar el motor para poder hacer los cambios de marcha que nosotros mm, deseemos para poder hacer el avance o el retroceso. La principal función del sistema de embrague, bueno, es transmitir la potencia del motor, ¿sí? Recuerden que de la parte del motor lo que se mueve al fin y al cabo después de la explosión y el quien captura eh, toda la energía es el cigüeñal, el cual está dando vuelta y adosado a él está un disco de inercia, ¿sí? El volante de inercia, que es un disco dentado, y es entonces ahí a donde se acopla y desacopla el embrague, ¿sí? Los componentes principales del sistema de embrague, ¿sí? El disco de embrague, que es un disco que impide que rocen directamente, es algo que tiene mucha fricción, que se pega, ¿sí? A nuestro volante, ¿sí? El, el plato, el plato de presión, el diafragma, obviamente que el pedal para poder permitir que el operario pueda accionarlo, ¿sí? Y la caja de embrague. Ahora, prestando atención al embrague de fricción, ¿sí? Ustedes ven acá la imagen, este sería el volante, ¿sí? El disco de embrague, que si ustedes pueden apreciar como si tuviesen unos resortes acá en la parte del centro, Sí. ¿sí? Que eso es para poder acoplarse con más suavidad, ¿sí? Y el plato de, de presión, ¿sí? Y este es el diafragma que se Mm. nombra anteriormente, bien. Y lo que tenemos acá es el rulemán de presión o grapodina también. ¿Es así, Domínguez? Así es, profe. Bueno, el embrague de bloqueo ya lo veremos próximamente, ¿sí? Lo Sí, que me gustaría que sí tengan en cuenta que hay embragues que son mecánicos y otros que son hidráulicos. hidráulico. Los que son en máquinas más grandes se encuentran embragues Monodisco, hidráulicos. bidisco también, ¿no? ¿Cómo? En otros tractores hay otro sistema también que es monodisco, bidisco, múltiples discos. Sí, El sistema de embrague, de acuerdo a la potencia también del tractor. claro, exactamente. Bueno, el funcionamiento del sistema de embrague básicamente es que cuando nosotros pisamos, accionamos el, nuestra grapodina, ¿sí? Ujú. Apretamos el diafragma y Exacto. hacemos que este disco se separe, ¿sí? Se separe porque él está
adosado, está muy Ujú. junto, tiene ese contacto con nuestro volante de inercia, entonces al separarse solamente queda, o sea, esto sigue dando vuelta, bien, y nuestra directa que viene entre medio de la grapodina y pasa por acá por el disco, por la placa y el disco, sigue girando, pero sin tracción. Entonces nosotros podemos con este dispositivo adosar, cambiar de marcha y volverlo a juntar. ¿Sí? Ah, pero, ujú. Bueno. Y eso es el hecho de que cuando uno está manejando, siempre lo que tiene que hacer es soltar el pedal lo más suave posible para hacer que ese adosamiento, cuando se pegue, sea lo más suave posible. Y si lo soltamos muy fuerte, se pega y con todo el peso del chasis, el- todo el peso que puede llegar a tener la máquina, se frena inmediatamente y se para el motor. ¿Sí? Ujú. O cabecea, como decimos nosotros. Claro, Si no se para, se va a hacer el intento de pararse. claro, hace unos cabezazos y después este, si no termina, si uno no termina acelerando para poder compensar Para ese, poder compensar la pérdida. Sí. claro, lo que pasa es que se suele parar. Sí. ¿Sí? Sí. Entre los problemas comunes que puede llegar a tener esto es, bueno, el desgaste del disco de embrague, que también es una cuestión de que ah, por tantos kilómetros, por tantas horas de uso, ¿sí? En el caso de las maquinarias agrícolas es más por hora de uso y por el trabajo, porque hay trabajos que necesitan más potencia y se suele usar más comúnmente. Entonces se hace el embrague, se presiona el pedal de embrague y se suelta. Entonces puede ser que tenga un mayor desgaste por eso, ¿sí? Eh, el pedal puede estar duro, blando o puede tener algún ruido en particular, dependiendo. Si es un embrague hidráulico, hay que tener en cuenta que como toda cosa hidráulica tiene su sistema para purgarlo, para que no quede aire. El hecho que en algún momento te hayas descuidado y que hayas puesto agregado líquido cuando haya tenido poco, te quedan unas burbujas de aire y eso evita que funcione con su máxima El eficiencia. embrague. Entonces, cuando presiones el pedal, el disco no se va a separar como tiene que ser y va a provocar un desgaste. O puede ser que no se embrague al 100%, Directamente sino que no se accione, digamos. Ujú. también puede ser que no se accione. Entonces, puede llegar a pasar cualquier cosa. Entonces, si un embrague hidráulico, hay que tenerlo en cuenta para poder purgarlo, ¿sí? Y si es un embrague mecánico, hay que tener en cuenta de que algún sistema de resorte no está bien, ¿sí? Ujú. Sí. Sí, Resorte o el que se suele romper muchas veces es el rulemán de empuje o la crapudina. claro. Cuando comienzan a hacer ruidos, algún ruido de desgaste, alguna cuestión, porque la grapodina hace un rulemán, o sea, un rodamiento, necesita su mantenimiento con ciertas grasas, digamos, para poder Ujú. seguir funcionando. Pero al Sí. igual que todo, tiene su vida útil y es común que se rompa. Ujú. Tiene su engrase, Cuando, tiene su claro, engrase particular, digamos, la crapudina. exactamente, Y claro, y al estar expuesto al lugar que está, digamos, es mucho más propenso a eso, a que se seque, ¿no? Además, la claro, temperatura que eso agarra, ¿no? Que lleva. claro. La temperatura hace que todo se vuelva mejor dicho, menos viscoso. Exacto. Puede ser que, puede ser que derrame más el movimiento que tiene y el embrague está en la parte de abajo, o sea, colindando con el volante de inercia. Entonces puede ser que tenga polvo o agarre alguna Sí, sí. suciedad o algún polvo finito puede llegar a entrar. Entonces
es común que se puede llegar a romper dependiendo bueno, el trabajo que realice el tractor o las horas de uso que tenga. Entonces, es común, sí. Ah, ¿Y cómo identificamos cuando se rompe y cuando te quedas sin tracción? No entra los cambios. Exacto. No, no se puede embragar. Sí. Entonces, eh, otra cosa más que también puede llegar a ser eh, es que no esté bien regulado el embrague. También, si es mecánico, mayormente suele pasar Sí, eso. Que al subir, digamos, al ir teniendo el desgaste, eso como que va pidiendo más regula y más regula. exactamente. Y no se lo regula bien, este, También puede quedar duro, ujú. de acuerdo a la distancia, digamos. Le voy a decir criollamente, cuando uno presiona el pedal del embrague y se afirma, digamos así, que va tomando tracción en la parte de abajo o en la parte del medio del recorrido del pedal, Mm, capaz que si no está bien regulado, eh, tenés que empujarlo bien hasta el último y recién exacto. afirma o se asienta el embrague en la parte superior, digamos, el último poquito. El Entonces, último momento. Es como embrague claro, largo que decimos. claro, el embrague Está largo. largo. Está largo el embrague porque hay que pisarlo al taco para que se pueda. Y lo que van a poder comenzar a sentir es el olor a embrague quemado, el olor de El las gel, fricciones, ese es muy que, particular. que es conocido, digamos. Sí. Entonces, cuando suceda eso, ya estamos medio tarde, ya tenemos que comenzar a pensar en un cambio de embrague. Menos mal que los mecánicos eh, lo hacen, o sea, lo restauran, ¿sí? Sí, hoy O en día hacen sí. directamente un cambio. No sé cómo será ahí en La Jita, acá lo restauran básicamente y andan bastante bien. Sí, sí. No, acá no hay, digamos, quien haga la restauración de embrague. Salta Capital, pero sí, Mm, sí se lo restaura, digamos, para bien, no comprar uno nuevo. claro. El mantenimiento y diagnóstico, ¿sí? Bueno, básicamente lo que estábamos diciendo, bueno, que tenemos que verificar el ajuste del pedal, dónde agarra, que no esté largo, el regule, ¿sí? Las inspecciones del cable, de los resortes, eh, lo- lo- el estado del disco, no se vamos a poner a desarmar todo el embrague para ver cómo está, porque la verdad que es dificultoso, es algo, una tarea muy complicada, porque estás sacando el... Hay que desmontar todo, la caja el- mayormente. sí, es una tarea bastante pesada y complicada. Lo que sí hay que tener en cuenta es las horas de uso de ese tractor Ese o, embrague. o de la máquina que ustedes estén utilizando, las horas de uso y estar atentos a que no tenga ruidos metálicos, ¿sí? O sea que el rodamiento no esté haciendo ningún tipo de zumbido o algo, porque si está haciendo algún zumbido ya tiene un fuego como para cambiarlo, ¿sí? O sea que no se engrasó, no se lubricó, ¿sí? Sí, Y el tema del olor, si se está quemando, ¿no? Y el pedal, que no esté largo, que sí, esté funcionando en su óptima condición, o sea, tiene que tener más o menos en la mitad del recorrido, ¿sí? Ese sí, sería lo ideal. En los embragues que son hidráulicos es bastante fácil porque vos vas y ves el líquido hidráulico, ¿sí? Si no me equivoco, es el mismo líquido de freno que se le agrega para, para poder que tenga el mantenimiento, ¿sí? Entonces no es una cuestión de descuidarse. Y también hay que tener en cuenta los recipientes de los hidráulicos. Ahora están viniendo muchos que son de plástico y el plástico por cierta temperatura o ciertas condiciones se reseca y se puede realizar alguna fisura. Entonces, exacto. hay que tener en cuenta el tema de las Sí, eso, mangueras y los eso, recipientes.
Eso es lo llamativo porque veo que todos los aceites no tienen su fecha de vencimiento, pero sí tienen otras consideraciones, digamos. Ujú. Así es. Consideraciones que una vez que uno abre, o digamos, un aceite en tacho en buenas condiciones lo puede tener 5 o 6 años sin abrirlo, Mm. que no es expuesto tampoco al calor, pero estando abierto es como que ya el aceite, bueno, como todo, ¿no? Ya pierde sus características, digamos. eh, Estando abierto ya, o como se suele poner, aceite en botellas, como dice, o en tachos, no es recomendable porque también pierde su viscosidad si es aceite de motor, y mucho mayormente hablando de fluido hidráulico, ¿no? Que son otros aceites mucho más delicados por su característica, digamos, física. Así es. Bueno, y ahí, bueno, le aprovecho de decirle de también las cuestiones plásticas, todos los plásticos, los recipientes, tienen una fecha de vencimiento y en algunos casos, algunos componentes tienen esta fecha de caducidad. Una vez abierto, comienza a contar la fecha de caducidad de que es un cierto tiempo, probablemente menor al, a la fecha de vencimiento. Entonces, ¿por qué? Porque comienzan a perder las características, ¿sí? Y Así, por eso, nuevamente les recomiendo el aceite o cosas que ustedes no sepan la procedencia, no se utiliza, no es recomendable. Por ahí, en alguna cuestión de apuro, lo van a utilizar. Por ejemplo, si no tenés otro gasoil que echar, le vas a echar ese del tacho. Pero siempre tratando de evitar llegar hasta el último, porque en el último se depositan las impurezas, o puede ser que tenga agua, o puede pasar cualquier otra cosa. Entonces, y lo mismo pasa con el gasoil, ¿no? El gasoil en el tacho hoy en día prácticamente es como ponerse y pegarse un tiro, digamos, porque hoy en día lo que vale hacer una bomba, es ujú. realmente es impresionante. Sí, 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 es bastante costoso el mantenimiento y refaccionar una es bastante costoso. Así es. Este, para poder echarle un combustible que viene de un tacho y generalmente viene de un tacho de herbicida, de insecticida o lo que sea, o Sí, póngale que sea un fitosanitario, que sea un polvo soluble, es un polvo tan finito que está ahí, por más que se haya hecho un triple lavado, se agrega el combustible y en él hay polvo en suspensión, que eso es lo que vos estás agregando, haciendo pasar por tu filtro y es tan finito que puede que llegar a llega a pasar la y bomba. pasa la bomba. Llega a la bomba y llega al beyector y chao. ¿Sí? Así que por Así, eso es común utilizarlo, sí, es sí, común, pero lo tenemos que evitar. ¿Sí? así es. Bueno, siempre apuntando al correcto funcionamiento, ¿sí? Y al buen mantenimiento del tractor, lo que tenemos que hacer es revisaciones periódicas y tener nuestro cuadernito, nuestra libreta para poder anotar todos los síntomas, desgaste. Lo que a mí me ayuda, por ejemplo, es tener el manual técnico y saber cuántas horas se trabajó con eso en lo que estás vos en la campaña, ¿sí? Y sé que le corresponde o no le corresponde. Primeramente tienen que hacer un diagnóstico de la maquinaria, entonces tienen que ver, qué sé yo, filtro de aire, tiene tantas horas o está a medio uso. Filtro de aceite, se cambia a tal Fecha. fecha. este, o si le agrega o no se le agrega aceite al tractor, Tractor. ¿sí? O si tiene alguna pérdida de, o si tiene alguna pérdida por alguna parte del mismo, ¿sí? O ya sea por la Así es. tapa o por el cárter, o tienen que estar siempre atentos a las manchas que pueden llegar a aparecer. Eh, También así en las cuestiones hidráulicas, ¿sí? Cualquier ruido que no le sea este, de un motor andando de forma dinámica, por así decirlo, un motor que tiene algún tipo de vibración o que tiene algún ruido metálico, tenemos que comenzar a sospechar de
que algo que no están dando bien, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Ya sea por tacto, por oído, que podemos ir, o podemos recurrir a nuestra libreta para decir tal cosa no está funcionando bien. Este, lo que también puede llegar a pasar es que los sensores no estén funcionando, entonces siempre hay que estar en una constante supervisión, o sea, hacer la tarea y revisarlo, dejarlo enfriar y revisarlo, para saber si es que está andando o no. Bien, así que bueno, chicos, esta es la clase de hoy. Los veo mañana. Listo, profe. Meta, muchas gracias. Ahí en el grupo, aguanten un cachito, así dejo de compartir, porque si no me van a grabar. El, el otro día recién me di cuenta que las clases estas están en YouTube. Ujú. Che, a ver, ya les saco una foto de quién estaban Profe, la presentes. asistencia usted la toma de acuerdo ahí a lo que ve, digamos, o como queda grabada. A ver, aguante. Un segundo. Les saco una foto al listado que están acá. Ujú. ¿Sí? Nadie se Sí, sí. salió, ¿no? ¿O sí? No, no Profe, sé. acá estamos. Profe, consulta. La Consulte. clase de mañana arranca a las 18 y termina. A las 23. Ah, bueno. No, no, mentira, a las 8. Ah, bueno, yo voy a llegar a 19, pues salgo a trabajar a esa hora. Bien, bien, Y, Laura. No, y la no hay semana que problema. viene, creo que voy a tomar. El martes no, porque yo peregrino el Milagro. Así Qué que bueno, sí, este es mi quinto año. qué Así que bueno, creo che. que la semana que viene voy a estar el martes. El lunes sí, el martes creía que no, no sé, ya veo. Bueno, está bien, está bien. Está perdonada. Ahí No, no sea. voy por todos los pecados de ustedes. Así es, ¿verdad? Vaya por los míos también, entonces. Por todos. Está bien, está bien. Este, bueno, no sean problema, igual todo lo que sean religiosos. Yo me voy caminando al Milagrito, así que, Ah, qué bueno. sí, no se hagan problema. No se hagan No, no, yo problema, voy hace 5 años, tranquilo. pero este es el año que peor voy porque es un año complicadísimo, que no he Mm, agarrado la bicicleta en 6 meses. mira. Sí va Pero a bueno, poder. Bueno, pero con fe se llega. está bien. Así. Yo mañana, bueno, haría la clase temprano a las 18 porque, bueno, justo estoy volviendo de Sarabia y para no quedarme hasta tarde, la verdad que, y aprovechar el viaje y volverme a esa hora, digamos. El otro día estuve también temprano a las 4 de la tarde, estuve en la gita, ya no sabía qué más hacer. Así que bueno, eh, por ahí como para aprovecharlo. ¿Y ustedes qué tal lo ven si lo hago con la clase presencial los martes directamente? ¿Las 4 horas es mucho? Pero ¿a partir de qué hora sería? No, yo ponerle, a mí me convendría hacer un módulo a la tarde, ponerle a las 18 o a la hora que ustedes vean, y el otro a las 21 como para ver, de darle un recreo un poquito más largo, porque por ahí o están bien así con este horario, digamos, un día virtual y un día presencial. Si están bien, yo lo dejo, no hay problema, ¿no? Yo no tengo drama, a mí me gusta más la presencialidad, pero yo sí salgo a 19 a trabajar. Ah, bien, bien. Que los martes también tenemos informática, profe, de las ¿A 2 qué hora? 4 de la tarde. ¿De las 2 hasta las 4? Ajá. Y bueno, no sé, capaz que alguno tiene que hacer cosas o algo, pero yo no tengo problema. Ujú. Sí, no, yo le pregunto como una posibilidad, digamos, o sea, para que así poner yo viaje, yo generalmente los martes viajo, entonces si fuese así, me quedaría, le daría toda la clase presencial.
Y podría ser Posible. también presencial, profe, de 18 a 22. Ah, Ujú. si le Bueno, parece bien a los compañeros también. cualquier cosa lo charlamos mañana, ¿sí? Porque yo sé que algunos tienen que trabajar, algunos tienen, debe ser que tienen hijos o tienen otras responsabilidades, entonces por ahí tampoco no sería quitarle todo el día. Así que bueno, igual cualquier cosa lo charlamos mañana, ¿sí? Listo, profe. Bien, profe. Profe, una consulta, ¿tomó asistencia? Sí, señor. Yo no estaba, ¿Usted, creo. usted Albornoz? Sí, A ver, ya me fijo. Yo le saqué una foto bien. al listado de que estaban acá presentes. Sí, sí, a mí se me desconectó 3 veces. Yo le había dicho cuando empezamos No, la clase. yo acabo de sacar la foto, ahí te digo. Sí, estás Albornoz. Sí, sí, te tengo acá. Está bien, profe, gracias, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, nos estamos viendo mañana entonces. Muchas gracias. Listo, Bien, hasta profe, hasta luego. luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.